¿Cómo están, amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta a través de las pantallas de Vértice TV, señal 12 BTR para toda la región de los lagos. Y en esta oportunidad estamos con una visita ilustre de nuestra región, de la capital regional, a quien vamos a presentar de inmediato. Se trata de Monseñor Cristian Caro. ¿Cómo está, Monseñor? Bienvenido a nuestro programa Agenda Abierta. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días también a los auditores, televidentes y a los compañeros aquí del mesón. Así es, y por supuesto que vamos a presentar también de inmediato a nuestros panelistas habituales aquí en Agenda Abierta. ¿Cómo está don Carlos Ignacio Kuchel, ex senador y diputado de Renovación Nacional? Hola, Gerardo. ¿Cómo estuvo esa semana? Muy bien, un saludo afectuoso a cada una y a cada uno de nuestros televidentes. Muy bien, y también por supuesto saludamos, como es de manera habitual, a nuestro siguiente panelista, a don Francisco Bucat Oviedo, el hombre encargado de las relaciones internacionales del municipio de Puerto Montt. ¿Cómo está, Francisco? Bien, Gerardo, con tu saludarte. Muy bien, y así entonces estamos empezando este diálogo, esta conversación, este plató con Monseñor Cristian Caro, quien le vamos a preguntar de partida, ¿está bien decir Monseñor Arzobispo? ¿Cuál es la diferencia para que la gente también lo sepa, Monseñor? Arzobispo designa más bien la función, o sea, que uno es el pastor de la iglesia arquidiocesana de Puerto Montt, que abarca toda la provincia de Llanquihue y la comuna de Gualay. Eso es como el cargo. El cargo, claro. Y Monseñor es como el título que indica que es uno es obispo, como quien dice don Cristian, en la iglesia existe ese título Monseñor. Perfecto, y una vez hecha esa aclaración, por supuesto, para todos nosotros, vamos a preguntarle de inmediato, Monseñor, unos aspectos que están pasando a nivel nacional, pero que tienen que ver también con la postura de la Iglesia en relación a establecer en algún momento una especie de sueldo ético, familiar, porque ha habido un aumento en las remuneraciones de las personas de un poco porcentaje, más bien fueron 10.000 pesos el aumento en esta última oportunidad, pero desde el punto de vista de la Iglesia, ¿qué significaría o cuál sería como el óptimo factible de ingreso promedio mínimo mensual para las personas? La Iglesia ha tenido una postura y también ustedes los han dicho, pero ¿cuál sería ese promedio, ese estándar mínimo para Chile? Sí, para uno que no es técnico es difícil dar una cifra, ¿no? Monseñor Goich habló de 450.000, si no me equivoco, pesos, pero lo importante es que ese sueldo mínimo ético cubra las necesidades de la persona y de la familia, o sea, es un sueldo que tiene que sostener a la familia también, y pensando en el futuro que significa previsión, salud. Entonces, esos elementos tienen que estar en un sueldo justo, lo necesario para subsistir la persona, pero también sostener a su familia, y el futuro, que es la previsión, la jubilación, la vejez, la salud, etc. Monseñor Goich calculaba en 450. Eso es lo que se denomina salario ético. Sí, yo creo que dentro de las posibilidades del país o de las empresas debiéramos avanzar hacia allá. Claro, es un poco la resta que se le hace a los gobiernos que ya han pasado por varias épocas y distintos colores políticos, y es la gran conversación pendiente en términos laborales para nuestro país, y además, Monseñor, la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres, que también es una brecha bastante importante. Claro, no entiendo yo mucho, pero parece que ha disminuido esa brecha, pero debiera haber igualdad en eso, y porque también en muchos casos la mujer es la que sostiene el hogar. Claro. Y en Chile son muchos los casos de dueñas de casa y jefas de hogar. Claro. Ahora, Monseñor, para enseguida darle también la palabra a nuestros panelistas, ¿cuántos fieles aproximadamente existen en la Iglesia Católica en nuestro país? Y si en los últimos años ha ido aumentando, disminuyendo, sabiendo también que se han incorporado otras tendencias ideológicas relacionadas con distintos tipos de religiones, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, en fin, lo que se llama la multiculturalidad también religiosa a nivel internacional. ¿Cómo están los fieles católicos en nuestro país en términos de números, si es que hay una aproximación, y también en Puerto Montt? Sí, el último censo dio como promedio del país 69,9% de católicos. Personas que de la población total. De la población total, que se declaran católicos, 69,9%.
En Puerto Montt creo que llegamos al 70, pero no creo que es más. Igual es una cifra alta. Es alta. Bueno, hay que pensar que en Chile hace 30 años casi un 90%, entre 80 y 90% se declaraba católico, o sea, había una baja, ciertamente. Ha aumentado el número de quienes se declaran, por ejemplo, agnósticos o sin religión. Eso ha aumentado más significativamente, lo que es preocupante, más significativamente, por ejemplo, que el número de fieles que se declaran evangélicos, que no pasan el 20%, pero los sin religión o agnósticos están sobre el 10%. ¿Y eso qué puede significar o a qué se puede ver? Me imagino que también tiene que ver con algunos escándalos de la Iglesia a nivel internacional, como así también a nivel nacional, que se ha producido un cierto descrédito también de la Iglesia Católica en algunos actuar de algunos sacerdotes, por ejemplo. Pero no creo que sea solamente eso, porque estamos hablando de personas que se declaran agnósticas, o sea, que no dicen no. Yo no sé si hay Dios, en el fondo el agnosticismo dice eso, yo no sé si hay Dios, si sí o si no, si se puede probar, yo no sé si hay Dios, y por lo tanto vivo como si Dios no existiera, o el que explícitamente se declara ateo. Entonces eso, creo que el que haya aumentado eso no está ligado a los problemas de escándalo que hay en la Iglesia Católica, yo creo que está ligado a un tema cultural, que es una cultura que ha perdido el sentido de la trascendencia, que es una cultura que solamente considera lo que el ser humano hace, la fuerza del hombre, lo que él es capaz, su protagonismo, pero que olvida la dimensión religiosa, de que hay alguien que ha creado todo, que el universo no se creó por azar. Es como un poquito contra la razón pensar eso. Así que yo creo que el número de no creyentes, agnósticos o sin religión haya aumentado es por un tema cultural, lo que se llama la secularización, una cultura que se ha secularizado, que ha perdido la dimensión religiosa, el sentido de la trascendencia, y que ve al ser humano como solamente intramundanamente en su realización terrena, pero que no lo proyecta, por ejemplo, más allá de esta tierra. Perfecto. Ese es el tema. ¿Y usted, Francisco, es creyente, cree en Dios o es agnóstico? Ateo. Ateo. ¿Cuál es la diferencia entre ateo y agnóstico? Es lo que dice Monseñor. O sea, yo he conversado con algunos que se declaran agnósticos, mi mujer es agnóstica, y dice: yo no tengo prueba que no existe, como tampoco tengo prueba que existe. ¿Y para un ateo como tú, por ejemplo? Que no existe. No existe Dios. Ya. ¿No? Y es lo que dice Monseñor. O sea, yo creo en Él, creo en ti, en mí, la capacidad que tenemos los seres humanos, incluso trascender en el universo. Ya estamos llegando a Júpiter, ¿no? Con algunas sondas, por lo menos esperamos que tengamos unas bases por ahí el día de mañana, o traer agua de Marte, ¿no? Entonces eso es, bueno, es una convicción por estudio, ¿no? Por estudio de ciencias políticas. No me ha acercado mucho a la ciencia, porque me voy con la política, que es más contingente. ¿Y tu relación con tu visión respecto a la función y el rol de la Iglesia Católica? Es importante. La religión en general también en la construcción de la sociedad es importante. Es importante, son un gran aporte. Por ejemplo, en el tema laboral, justamente, que no le han hecho caso a la Iglesia Católica, los políticos en Chile, ¿no? La así llamada clase política, que yo ya había escuchado de una conferencia episcopal del Monseñor Coich, sí, cuando era 250.000 pesos el salario ético. Ahora él ajustó por estudios también, porque es un estudioso, que está por 450.000 pesos, lo mínimo básico para sostener a los tuyos, una familia, ¿no? Sin considerar el tema de las pensiones, porque ahí tenemos otro lío mayor, ¿no? Que estamos observando que hay que reformar la política de pensiones, ¿no? La salud hay que seguir fortaleciendo, se han construido hospitales, nos faltan especialistas, que yo creo que en eso también se ha avanzado, ¿no? Pero creo yo que al justo 450.000 pesos, ¿no? Yo tengo el caso de una hija que está criando sola a sus 3 niños, es profesora, gana más de 450.000 pesos y está al justo, absolutamente al justo, ¿no? Yo tengo un caso concreto ahí que yo me guío ahí, uno ya está viejo, solo, entonces por lo tanto ya es otra las dimensiones, ¿no? Ya algo se ha construido, pero ella yo la veo que con 450.000 ni siquiera eso le podría alcanzar y sostener de debida forma a sus niños. Ahora, ¿usted, Carlos Ignacio, es ateo también como Francisco? No, yo soy católico. Ah, eres católico. Sí.
Ah, muy bien. Y creo en Dios y me costaría explicarme la existencia del hombre sin Dios o sin ser uno mismo más allá que la persona. ¿Y cómo entonces sustentas tu creencia en la fe? Sí, creo que tengo fe, creo que tengo como una intuición también de la grandeza, de lo magnífico de la creación, de lo sorpresivo, lo sorprendente, lo maravilloso, y eso lo atribuyo a una fuerza superior y que la encuentro en Dios. Bueno, después yo tengo también desde niño mi familia me inculcó fuerte la religión y mis abuelos tenían una fe profunda, fuerte, en las duras y en las maduras. Y yo creo que en la experiencia de mi vida varias veces encontraba que se confirmaba esa fe, que tenían razón en tener esa fe. Y bueno, yo en mi vida también lo he visto, creo, y trato de observar y también leo mucho, y me llama la atención algunos filósofos potentes que han habido, que partieron ateos, que eran de otras religiones y terminan en el catolicismo. O al revés también. Al revés han habido, pero menos casos, para mi gusto. No lo he contado, pero hay casos. Cuéntalo porque pero sí va creciendo los ateos, los agnósticos, como dice Monseñor. Es que hay esta cultura de las personas y no es un tema estadístico, es un tema de cómo se va dando la vida, ¿no? Bueno, el resultado finalmente es estadístico. Lo que dice el Monseñor, esa es una estadística. Pero, y después, bueno, ahora me pasa que veo el tema volvamos al tema de Monteverde, que uno ve la evolución del hombre, la Biblia, el Génesis, yo lo encuentro impresionante. Si uno lee la Biblia con cuidado, es para quedar atónito. Cómo hace 5.000 años, los primeros textos de la Biblia, fueron capaces, con ese conocimiento, de escribir en forma poética y metafórica lo que ahora la ciencia viene descubriendo. Y lo único que yo le encuentro a la Biblia, que lo hemos conversado con Monseñor, es que dice que el cuarto día Dios hace el sol y la luna después de la tierra. Y sucede que el sol es anterior a la tierra, pero eso es lo único. Y todo le salió buen alumno y mal político. Bueno, es increíble el tema de la Biblia, leyéndolo con cuidado, y la Biblia es como infinita, porque tú depende del momento, cómo estés. Pero la van transformando de acuerdo a los concilios, las cosas como que van acentuando unas cosas, no han borrado algunas cosas, le han agregado otras. Eso lo puede explicar mejor Monseñor, pero yo te puedo decir que la Iglesia es un órgano vivo, y ha experimentado grandes transformaciones que a ti te ha tocado. Tú aquí mismo comentabas el tema del latín, por ejemplo, que a mí me gustaba el latín, aunque no entendía mucho. No, yo repetía nomás, pero no. Pero uno se iba incorporando y a través del latín tú entiendes mucho más. Yo creo que a mí por lo menos me incomoda que hayamos dejado el año 25, fue antes de que entráramos a jugar nosotros, se eliminó el latín y el griego de la educación chilena. Mira. Y tú en el latín y en el griego encuentras el fundamento de las palabras, nuestro idioma es un idioma latino, entonces se perdió algo que uno tiene que después, por interés propio, tratar de recuperarlo o entender cosas, y no es lo mismo. No es lo mismo que cuando tú tienes un profesor de latín, un profesor de griego, y de ahí nosotros extraemos gran cantidad. Ahora estamos hablando de religión, de ciencia, de filosofía, y ahí está la base, el fundamento de nuestro idioma, nuestra cultura, de cómo expresamos lo que somos con el idioma. Ahora tú mencionabas... Oye, perdón, y una última cosa. Sí. Y lo otro que me llama la atención es que las mejores formas en que está escrita la Biblia, en cada uno de los idiomas, se expresan justamente en la Biblia. La Biblia está escrita en forma pura en todos los idiomas cuando ha sido traducida. Es muy buena la calidad gramatical de la Biblia. Ahora tú hacías mención a Génesis, pero también, Monseñor, está el Apocalipsis, y cuando uno lee o ha leído el Apocalipsis, también se asemeja como a los tiempos de ahora, mucha convulsión natural,
política, social, económica, es como el fin del mundo. No sé si habrá ahí alguna relación o no, pero estamos en unos tiempos que se asemejan bastante a ese capítulo de la Biblia. Bueno, el Génesis es el origen y el Apocalipsis es el fin. Pero Apocalipsis significa revelación. Es un libro inspirado por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. O sea, el autor último es Dios, pero que se sirvió de autores humanos. Y de autores humanos a lo largo de 3.000 años. Autores humanos que eran escribas de Israel, sacerdotes, poetas, en fin. Y el Apocalipsis significa revelación porque da a conocer, en medio de los fragores de la historia, la obra de Dios. Cómo Dios, el reino de Dios va avanzando en medio de las dificultades de la historia, de los distintos avatares. Y es un libro muy simbólico, por eso es difícil leer. Pero a veces la gente se queda en los detalles, pero el Apocalipsis lo que quiere mostrar es que el mundo, pese a todo lo que nos parezca, camina hacia una plenitud en que la humanidad estará unida y que Dios estará al medio. Pero esa plenitud no será fruto solamente del esfuerzo humano, no será fruto solamente como de una transformación social. Eso hay que hacerlo, muchas cosas hay que transformar y el esfuerzo humano es muy importante. Pero ese mundo nuevo al cual que se nos muestra en el Apocalipsis, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios está en medio de su pueblo, ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Para que llegue ese mundo nuevo se necesita el esfuerzo humano, pero se necesita la acción de Dios. O sea, no es que se termine el mundo, claro, es una reconversión. Este mundo va a terminar, sí, este mundo va a terminar, pero será el comienzo de un mundo nuevo. ¿Y se tienen algunas luces de ese mundo nuevo? Lo que dice el Apocalipsis nomás, ¿no es cierto? No sabemos cómo va a ser. Lo que sí sabemos es que en ese mundo nuevo Dios va a estar al medio, Él va a ser el gran sol, la gran luz que va a iluminar a la humanidad, y la humanidad será una familia unida. Ya no habrá muerte, ya pasó la muerte, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá fatiga. Pero para llegar allá hay que atravesar la historia humana. Y para llegar allá se requiere también la segunda venida de Cristo. Se requiere el esfuerzo humano, cada día construir la historia, pero con los parámetros del Señor, con los criterios éticos. Construir la historia con criterio ético, hasta llegar a ese mundo nuevo que se hará por una intervención especial. Así como Cristo vino una primera vez, hace 2000 años, Cristo volverá, no sabemos cuándo. Y entre medio está la iglesia, estamos nosotros los creyentes trabajando por acercar este mundo a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, pero que lo completará la venida del Señor al final de los tiempos. Eso es lo principal del Apocalipsis. O sea, pero entre medio, historias, revoluciones, peste, hambruna, todo lo que vemos. O sea, Bucar, ¿te estarías quedando fuera de este mundo nuevo? No sé, pues. No hay que ponerse de acuerdo con una parcelita de la felicidad. No necesariamente. No. Sí. ¿Qué es lo que dice San Juan de la Cruz? Que en el atardecer de nuestra vida seremos examinados por el amor. Decimos verdaderamente en esta tierra amado al prójimo, amado a los demás, y si en ello, ojalá, hemos reconocido el rostro de Cristo sufriendo. Y eso independientemente de profesar una determinada religión. O sea, tengo posibilidades. Yo amo. Tienes altas probabilidades. Eres un hombre bueno, de bien. Claro, porque él tiene sus ideas, pero está convencido y bien inspirado. Me compro la parcela y estás bien inspirado. Pero hay que ver el tema también de la trascendencia. ¿Qué pasa con la muerte? Ahí donde los humanismos, llamemos así ateos o agnósticos, quedan sin respuesta. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué solución tiene la muerte? Y el cristianismo tiene la respuesta, porque Cristo murió, y murió una muerte violenta causada por los hombres, murió por nosotros, pero resucitó. Entonces la muerte no tiene la última palabra. Y por los romanos. Bueno, sí. ¿Y por qué el Vaticano está en Roma? Eso hay que explicarlo, la gente no lo Porque entiende. Pedro fue obispo de Roma. El apóstol Pedro primero estuvo en Palestina, en Antioquía, en fin, pero después llegó a Roma y fue el primer obispo de Roma.
y los papas son sucesores del apóstol Pedro, y por eso son obispos de Roma. Y el Papa actual ha subrayado mucho eso. Cuando fue elegido dijo... Es como yo, hombre de izquierda, que me ataca el imperio norteamericano y termine después con mi partido en Washington. Bueno, pero aquí tema es que Pedro fue obispo. ¿Y qué se le ocurrió a Pedro, a San Pedro? Porque por una razón misionera. Eso fue impresionante, porque Pedro y Pablo, que son los dos principales apóstoles, salieron de Palestina, del mundo judío, para llevar el evangelio al mundo greco-romano. Fue una labor misionera, evangelizadora. ¿Cómo evangelizar esa cultura? Que era una cultura pagana. Claro, pero ahí nos encontramos, monseñor, con el hecho de que también la religión católica en este caso y los romanos, de alguna otra manera también ellos colonizaron a la humanidad con esta religión y hubo exterminio, cruzadas, en fin. Entonces, ¿cómo explica eso la Iglesia Católica hoy día? Pues fue una imposición también. Disculpas hace poco, me acuerdo, el Papa no se pidió disculpas por lo que ocurrió en Indoamérica. Sí, había muchos errores, muchas cosas, porque la Iglesia es humana, porque está compuesta por seres humanos, pero es divina. Y la prueba de que es divina es que si fuera solamente humana ya habría terminado con los errores y las cosas negativas. Pero en realidad, ¿sabes? Son mucho más las cosas positivas. Cuando uno lee un poco la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia, ninguna institución ha producido lo que la Iglesia ha producido. Por ejemplo, los santos, la cantidad de santos y todo, pero gente y santos, bueno, tenemos tanto, ¿no es cierto? Hoy día celebramos a San Buenaventura, y bueno, está San Francisco, y madre de otra Santa Gema. Bueno, todos los santos. Pero además de los santos, las obras de la Iglesia. ¿De dónde nacieron las universidades? De las escuelas catedralicias al lado de las catedrales. ¿De dónde nació el cooperativismo? El trabajo que hacían los benedictinos en los monasterios. O sea, la Iglesia ha civilizado también, no solamente ha evangelizado, sino que ha civilizado al mundo. Y siempre también muy allegada al poder político. Recordemos que Maquiavelo fue quien de alguna otra manera se rebeló contra esta relación Iglesia-Estado, y a partir de ahí también hubo una división de poderes. Entonces, claro. Pero hoy en día también la Iglesia de alguna otra manera está asociada al Estado, a los gobiernos. Pero aquí en Chile no estamos asociados. Hay división de... Monseñor, hoy día como nunca está asociado al Estado. Al contrario. Hay división hoy día entre la Iglesia y el Estado del año 1925. La Iglesia no recibe un 5 del Estado. Nada, es que tienen plata para que van a recibir un 5. Se dan vuelta, no tienen un salario ético. Nos damos vuelta porque los fieles son generosos. Eso, pues, pero no crea que nos damos mucha vuelta. Yo no voy a contar aquí cosas. Nosotros los ateos no nos financia nadie. Tenemos absolutamente nadie. Muchas dificultades económicas. ¿Cuánto colabora monetariamente? ¿Un 1%? Los fieles deben colaborar con el 1% de su ingreso. Eso se ha mantenido desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, antiguamente era el dinero del culto, de hace años el 1%, pero el porcentaje de los católicos que pagan el 1% es muy poco. Serán no más del 10%. ¿Y es voluntario? Es obligatorio. Es obligatorio. Hay un mandamiento de la Iglesia, socorrer a la Iglesia lo mismo que los necesidad. Vamos a preguntarle a don Juan Ignacio si él paga el 1%. Si paga el 1%, usted que sabe que era católico, paga el 1%. Monseñor, usted tiene las cuentas, ¿se ha pagado? Pago desordenadamente. Tengo cuentas en que he pagado mucho más. O sea, ¿tienes cuentas pendientes con tu iglesia? No, yo creo que estoy a favor sumando. Y no solo con la iglesia, tiene cuentas pendientes con nosotros, con Monteverde, que tiene que entregarnos Monteverde. Sumando y restando, yo creo que estoy a favor. ¿Está de acuerdo que esté en manos privadas Monteverde, que hace patrimonio de la humanidad? Estamos trabajando para aquello y ustedes también están trabajando, ayudándonos en eso. Bueno, yo no entro en eso. Yo conocí lo que tiene don Juan Ignacio, me parece que ha hecho una bonita cosa ahí y que ha avanzado más que lo público o lo estatal. Pero si se puede llegar a un acuerdo de hacer una sola cosa, pero con colaboración público y privado, estupendo. No, es que el tema es la propiedad, porque eso pero facilita bastante. Yo lo compré hace tiempo, hace 30 años. Está dentro del espacio, del territorio ahí donde está el epicentro de Tom Diligent. En todo caso, ahí van a haber noticias, socio, no me puedo adelantar. Y yo digo que él se haga como buen cristiano, le entregue a la humanidad o a la municipalidad. No, a la humanidad. Una donación a la voluntaria. Así como le ha donado la iglesia cuando mueren las viejitas, le entregan a la iglesia porque son creyentes. Que le entregue a la humanidad.
¿no? Y ahí llegamos a un buen acuerdo. Mire, en este momento estoy haciendo algunas gestiones que no puedo adelantar. Y lo certificamos más encima. San Carlos Ignacio. Oye, aquí se han hablado otras cosas. Bueno, veo que te gusta hablar eso de Monteverde, pero como aprovechando a Monseñor, junto con hablar de la muerte, yo creo que hay que hablar de la vida, porque la vida corresponde a la muerte, y si no hubiera vida no habría esta muerte, es porque hay esta vida. Y lo otro es el tema que a ti te gusta, Bucat, encontrar los pelos en las sopas, en todas las sopas. La iglesia es una institución de hombres y de personas, y estamos llenas de instituciones de hombres y de llenos de instituciones de hombres y de personas, los partidos políticos, en fin, todas las agrupaciones, toda la humanidad somos hombres, con virtudes y defectos. Aquí Monseñor decía que Cristo fue crucificado por los hombres, y la vinculación de los gobiernos con la iglesia es una cosa histórica, y desde los inicios la gente confundía el tema religioso con el político. Los líderes originales eran simultáneamente líderes religiosos y líderes políticos, chamanes, en fin, y hoy día mismo siguen habiendo líderes que son simultáneamente jefes políticos de su país. En el caso, por ejemplo, la reina Isabel, la iglesia anglicana depende se liberaron de Roma para que dependiera del rey. Fíjate que el rey de Marruecos también es el líder religioso de su país, el Marruecos, en otra religión. Bueno, ni tan igual. Bueno, tienen elementos. Estado. Son musulmanes, tienen elementos comunes con el catolicismo, porque el catolicismo también pertenece, llamémoslo en cierta medida, a una familia de religiones que parten del hinduismo anteriores al catolicismo propiamente tal, ¿no es cierto? No, la raíz del cristianismo es el judaísmo. La raíz del cristianismo está en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El pueblo de Israel que fue elegido por Dios. ¿Y antes? O sea que había... Porque el judaísmo también tiene inspiraciones de lo que yo eran de los pueblos semitas, orientales. Son semitas, pues, si los árabes y los judíos, claro, son semitas. Pero lo que distinguió al pueblo judío fue el monoteísmo. Eso fue lo típico. Claro. Era un pueblo que creía en un solo Dios, en circunstancias que todos los pueblos vecinos, excepto Egipto tal vez, eran pueblos politeístas. Mire, Monseñor, a propósito de lo que dice Carlos Ignacio, nos vamos allá en un tema hoy día, por ejemplo, la masacre que hubo ayer en Francia, ¿no? 14 de julio, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, un día para ellos súper importante, como el 18 de septiembre nuestro. Y también es un ciudadano francés, seguramente segunda, tercera generación de musulmanes del Túnez, ¿no? Tunecino. El imperio francés tenía el Magreb, Túnez, Marruecos, Argelia, por lo tanto hay muchos. Y puede ser quinta generación y son tan franceses como tan chilenos escuchen por su descendencia como yo, ¿no? Y mire esa masacre. Entonces, es cuando se mezcla esto de la religión con los estados y entra un fanatismo. Hoy día está más peligroso el planeta que en tiempos de Guerra Fría por los fanatismos religiosos. George Bush, ¿no?, con Biblia en mano arengando las tropas para invadir Irak. Patético. Entonces, por el otro lado, los musulmanes, los monoteístas, hablo yo, la misma historia. Pero y después el Estado de Israel también, que seguía por su ahí, también ahí está el tema de los palestinos. Entonces el riesgo la religión, de la economía, es la política, no, pero es que aquí no hablan por la economía, porque está el tema de la dimensión económica, que es el petróleo, justamente en el Tú vas al fundamentalismo religioso. El fundamentalismo, pues, súper peligroso. Yo creo que hoy día estamos más en riesgo el planeta con los fundamentalismos religiosos que en el tiempo de Guerra Fría, que más que mal había un entente por el poderío nuclear de ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces. Y hoy día, al momento de desplomarse la Unión Soviética, desplomarse una de las fuerzas que estaban en el bipolar, hoy día estamos al arbitrio de los fundamentalismos religiosos. ¿Comparte y usted es muy complicado. esa postura, Monseñor?
Creo que tiene mucha razón, muy cierto, y por eso el Papa Francisco está trabajando mucho lo que es el diálogo con las religiones cristianas y no cristianas, e incluso con todos los grupos por la paz. La gran preocupación del Papa es eso, que las religiones no pueden acudir a Dios para la guerra, no pueden acudir a Dios para destruir al ser humano, y que el gran desafío de las religiones hoy es unirse en pro de la paz. Esa es por eso el Papa se ha reunido con los patriarcas y con los musulmanes. Ahora próximamente va a celebrar los 500 años de Lutero, en fin. La unión de las religiones en torno a la paz. Pero aún así, aún con todos los esfuerzos del Papa y de otros líderes religiosos y políticos también, va a haber desquiciados, porque siempre hay gente desquiciada en todos los países que recurren a la violencia a veces por otro fundamento, y la consecuencia es como que fuera una... Pero son desquiciados con poder nuclear incluso. Bueno, aquí el desquiciado tiene un camión potente y atropella a la gente, otros tienen una ametralladora, otros tienen una bomba, otros derriban un avión. Eso, bueno, por eso tenemos que construir una cultura de la paz, del diálogo, de la conversación, de la tolerancia, pero es difícil salvarse los desquiciados, oye, porque hay gente que está desconectada, está fuera de quicio, está fuera de su lugar, fuera del lugar por el que trabajamos todos. Ese es el tema, y no le llegan a veces los mensajes a un musulmán, no le llega, si el líder musulmán le dice, muchachos, vamos por la paz, no le va a llegar, y a un católico puede que tampoco le llegue. Ahí voy yo, cuando hay fe, que la intolerancia es una fe ciega, cuando hay esa fe, esa es la complicación que yo tengo, esa fe, o sea, mantienen su fe, o sea, no es fácil dialogar con alguien que administra su fe. Y después y es muy fácil que se conviertan en alguien que y después Francisco hay otro, claro, después hay otro, que no tiene esa fe. Sí, y después hay otras situaciones que alguien se puede sentir atropellado por el gobierno francés, no lo sé, que cree que no atendió una necesidad muy fundada de él, no lo sé, o del gobierno de Estados Unidos, o del gobierno de Chile, o de cualquier parte, y actúan por su cuenta, lobos solitarios, como dicen, y producen un daño de este tipo a personas, principalmente en ese sector donde murieron, parece que eran más mujeres y niños porque estaban esperando unos fuegos artificiales. Mira, yo le hablaba en la mañana, yo lo llamé por teléfono a Gerardo. A las 7 de la mañana, que conste. Sí. Porque lo que pasa es que yo conozco muy bien todo ese litoral, ¿no? De Perpiñán a ¿Tú viviste Mentón. ahí? Viví ahí, viví exiliado 9 años, y por razones laborales yo atendía en el movimiento sindical toda esa zona de la Costa Azul. Y Niza tiene dos actividades grandes, ¿no? Donde es masivo, que es el 14 de julio, justamente la Bastilla. Lo que pasó, claro, donde todo el mundo se vuelca ahí, ¿no? Ahí eso es apoteósico, y el carnaval de la Cuaresma, que en febrero, la Cuaresma parece que es febrero, sí, febrero, el carnaval de Niza, que es sumamente importante, está el de Villarrejo, el de Venecia y de Niza, ¿no? Y ahí comienzan todos los del norte. De hecho, yo estoy trabajando aquello para traer un carnaval acá a Puerto Montt. No hablo de la transculturización, sino que la técnica de carro alegórico, la construcción de los carros, cómo se construye, para que lo hagan los niños, los profesores, los apoderados, qué sé yo, y compitan en un carnaval para Puerto Montt. Esa es una propuesta que tiene el alcalde y que la estamos tratando de plasmar. Entonces yo estuve en septiembre en Niza, y estuve en los 70 y los 80, y ahí hay una segregación muy grande con las nuevas generaciones musulmanes. No son musulmanes, son hijos de musulmanes, nietos o bisnietos, y son excluidos. Eso tiene fundamento político, religioso, mezcla económico. No, yo creo que más desde el punto de vista social. No se han logrado integrar. Además, que el Frente Nacional, los nacionalistas, digamos, de Jean-Marie Le Pen, que fue un torturador en Argelia, es el que ronca políticamente ahí. Entonces eso exacerba aquello. Y esa segregación. Por lo tanto, yo le decía a Gerardo en la mañana
no me parece que sea el clásico integrista musulmán terrorista. No andaba con no andaba con un cinturón de suicidio. Utilizó un arma de contingencia que es un camión. Y es de ahí, de Niza. Él vive en Niza. Generalmente vienen de otros lados, como lo que pasó en Saint-Denis, en el estadio. Pero al fin y al cabo eso es terrorismo. Es terrorismo igual. Claro. Es terrorífico, imagínate, familias pero completas. Esa persona no responde a su líder religioso. Claro, a eso voy yo. Pues. Es una dimensión distinta. ¿Por qué él responde de esa forma, de manera terrorista? Eso, como dices tú, es un reclamo de otra naturaleza o una convicción de otra naturaleza. ¿Algo que agregar, monseñor, antes de ir a la primera pausa? Eso todo está en desarrollo, no tenemos más información, claro. Pero las preliminares lo indican. No, una cosa que tocaba Juan Ignacio, Carlos Ignacio, que es algo que hoy día está en la cultura y que también pues, es una de las causas, además de todo lo que usted ha dicho, el tema de la minus o el desprecio de la vida humana, porque en el fondo el terrorista, el que larga un camión contra una multitud, es que desprecia la vida humana, no valora lo que es la vida humana, no tiene el sentido de la vida humana, del valor que tiene. Y yo creo que en nuestra cultura existe eso hoy día, tal vez no de desprecio, pero sí estas divisiones que hacemos, este merece vivir, este no merece vivir. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que vivimos, hoy día hay muchos signos de una cultura no de la vida, sino de la muerte. Y él ponía como ejemplo el tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de a lo largo de la vida, el Papa actual, la trata de personas, el que comercia con droga, el que comercia con armas, el desprecio de la vida humana. Entonces, yo creo que también eso está en la base. El terrorista desprecia la vida humana, desprecia su propia vida porque se inmola también él y mata a un montón de gente inocente. Entonces creo que también nosotros hoy día estamos en nuestra cultura en Chile un momento muy importante y muy delicado en que tenemos que hacer una apuesta por el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y eso que se está jugando en el Parlamento, en el Senado de la República hoy día es demasiado importante para que se vote por orden de partido o por simplemente convicción ideológica. La vida humana es lo más valioso que tenemos y debe ser defendida siempre. Y eso no significa que no hay que defender a la madre, siempre. Nosotros acabamos de hacer una marcha por la vida y dijimos, misericordia con el niño por nacer y compañía a la madre embarazada. Ya vamos a volver con ese y otros temas, monseñor. Vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en su programa Agenda Abierta. Del orgullo al dolor, de lo estable a lo incierto, de sentirse segura a frágil, de la amistad a la violencia, del amor de familia a la soledad, de sentirse viva a cuida tus límites. El alcohol te quita lo que más quieres. Infórmate en Fono Drogas y Alcohol al 1412 o en cuidatuslímites.cl. Senda, Gobierno de Chile. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Don Bernardo, ¿cómo está? Le traigo su pedido de gas. Gracias, ¿me puede ayudar a instalarlo? ¿Usted me dice dónde? ¿Estamos listos? Muchas gracias, amigo. No, gracias a usted por ser nuestro goleador histórico. Para eso estamos. Gasco, calor que se siente.
Y ya estamos aquí de regreso en su programa Agenda Abierta, compartiendo con el arzobispo de Puerto Montt, Monseñor Cristian Caro, y vamos a preguntarle ahora sobre otras aristas, Monseñor, que han sucedido y que son coyuntura nacional, fundamentalmente la relacionada con la educación. Y en educación han habido diversos problemas en este último tiempo, incluso reconocimiento de que los cálculos iniciales que se hicieron para la gratuidad, por ejemplo, universal, ya no estarían calzando. Incluso es más, el propio ministro de Hacienda no ha dado cifras respecto a aquello de qué va a suceder a futuro. En fin, ¿usted está de acuerdo, Monseñor, con que exista educación pública, gratuita y de calidad para los jóvenes chilenos? A ver, yo creo que sí, que haya educación pública, gratuita, de calidad, me parece una buena aspiración, pero hay que aclarar inmediatamente que a veces se quiere contraponer la educación pública y educación privada o particular, y la educación particular es tan pública como la otra. Entonces, el tema es un poquitito... puede ser mal entendido, porque en nuestros colegios, por ejemplo, yo pongo el colegio en Calbuco, el Colegio San Miguel de Calbuco, es un colegio privado en el sentido que pertenece al arzobispado, pero es educación pública, porque ahí llegan niños, los niños que habitan ahí, pues, en Las Islas, en Calbuco, es gratuito, subvencionado, gratuito, y lo mismo tenemos en Hornopirén, entonces, y a lo largo del país. Siempre se piensa que la educación, por ejemplo, particular católica, es solamente pagada, es lo mínimo. Hay pagado, sí, ciertamente, pero el grueso es gratuito, son colegios subvencionados gratuitos. Claro, lo que pasa, Monseñor, es que desde la reforma educacional del año 80 en adelante, la educación también se transformó en un negocio, sobre todo desde el punto de vista de la administración de particulares que no tenían ninguna expertise en administración de colegios y también en la impartición de educación, y transformaron la educación en un negocio. Es más, el propio expresidente Piñera trató a la educación como un bien de consumo, siendo que la educación en estricto rigor no es un bien de consumo, sino que debe ser una garantía incluso constitucional para aquellas personas que habitamos un determinado país. Entonces, esa situación, más los aranceles altísimos que hay de una institución o una universidad privada, por ejemplo, que dicta la misma carrera que una universidad pública, son pero abismantes. Entonces, vamos también a los aranceles entre colegios pagados, subvencionados versus los públicos. Entonces, hay unas brechas en términos de cobro de aranceles que se ha tomado como una bandera por parte del estudiantado nacional contra el lucro. Esa es la situación de fondo. No, si en eso no, yo creo que no hay problema. Si el tema es que se sea equitativo, o sea, reconozca, por ejemplo, que la educación, por ejemplo, particular, subvencionada y gratuita, es una educación que es pública, porque va dirigida a todos. No hay y con las nuevas normativas respecto a la selección, entra el que quiere, ¿no? Y también entra el tema de la segmentación también de la educación, para público, estratos socioeconómicos más bajos. En cambio, la subvencionada y sobre todo la particular pagada va directamente orientada a la formación educacional de los estratos socioeconómicos más o con más recursos de este país. Sí, el tema es que creo que el tema también es la calidad. O sea, está bien lo de la gratuidad, pero también está el tema de la calidad. Y eso nos ha enfrentado mucho. La reforma se ha centrado en lo económico, en los traspasos, en fin, pero y estamos viendo que las matrículas de por ejemplo, los liceos municipales han disminuido. Nosotros acá tenemos los dos liceos, el liceo de hombres tomado, el liceo de niñas tomado, han disminuido las matrículas, porque los padres naturalmente que no quieren poner a sus hijos en eso, no tienen garantía que vayan a estudiar, que sea una educación, lo que tenían de calidad se va perdiendo. Entonces hay harta cosa hay que ver. Y ahí el municipio está haciendo algo, Bucat, para tratar de... La semana pasada no lo iban a resolver. La semana pasada me dijiste. Bueno, primero en Puerto Montt, donde primero se terminó el copago por iniciativa del alcalde, antes que se estatuyera. La primera cosa. Eso fue una cosa que estuvo en el programa del alcalde. Eso fue. ¿A qué te refieres con el fue pionero? ¿A qué te el refieres copago, con el o sea que no Oye, no la pagan, semana pasada dijiste que se iba a resolver.
No. Esa es la pregunta. No, están resolviendo, están en una mesa de trabajo y se reunieron y había en una escuela industrial un tema de baño, ¿no? Que había que arreglarlo. Liceo Industrial. O sea, el liceo industrial. Y ya llevamos 2 meses arreglando el baño. No, capaz que esté listo, que yo no me interiorizo de eso, la verdad no tengo una respuesta a decir en qué momento está la cosa, ¿no? Estas huelgas le siguen haciendo un daño no solamente a la educación pública aquí, en todas partes. Quería ir a lo que había dicho las universidades también hay universidades. Yo me inclino siempre, me he inclinado por la educación republicana, ¿no? Es decir, creo que es lo más igualitario que se puede dar, ¿no? Caso Finlandia, caso Francia, ¿no? Y obviamente que ahí tiene que ver con un tema del rol del Estado y los presupuestos para la educación. Pero en ningún caso puede ser lucro, comercio, como hasta este momento está instalado. En Chile, lo hemos conversado aquí ya en reiteradas ocasiones, y usted se debe acordar bien, que la educación no era mala en Chile, era buena, era de calidad. Venían de toda Latinoamérica a estudiar aquí. Pero baja cobertura, Francisco. Sí, es que estamos hablando de calidad, de magnitud. No, es que el otro día tú dijiste una cosa que es bien cierta. O sea, tenemos todo un millón de estudiantes. Eso me interesa escuchar. Tu referencia. El otro día manifestaste tú que, claro, cuando era gratuita la universidad, donde ahí estudiaron, yo señalé los parlamentarios, el más viejo Saldívar, que yo jugaba a la bolita y ya era senador, ¿no? Él estudió gratis. Ricardo Lagos, creo, 2 carreras gratis. ¿En qué tenía razón? ¿En qué tenía razón, Cucho? No es que tenía razón, sino que él, ¿razón en qué? En la estadística. Es decir, hoy día hay muchos más alumnos que darle educación gratuita. Pero también tenemos una economía mucho más poderosa que hasta el año 73. Entonces, poner la cantidad y no poner, digamos, el producto de ingreso bruto en Chile, hay que nivelar las dos cosas. Hay plata para aquello, ¿no? Incluso se ha señalado, incluso el mismo senador Lavandero fue víctima de aquello cuando dijo que se saqueaba al pobre en Chile. O sea, hasta el día de hoy no hay royalty. Uno de los pocos países en el mundo que no hay royalty. Es un impuesto adicional por libro, no por aforo físico, a saber qué está saliendo por el tubo en Antofagasta a los barcos, donde van con 27 minerales adentro. Entonces, eso nadie lo quiere tocar. Entonces, cuando dice no hay plata, sí hay plata. Bueno, Cucho, entonces te referías... Por ejemplo, y para el 1.000.000 y para 2 millones, incluso para la salud gratuita en todos los niveles. Claro, Cucho, tú te referías la otra vez, incluso cuando vino el rector de la Universidad de Los Lagos, que el tema educacional más bien se estaba tratando desde un punto de vista de una glosa presupuestaria. Al parecer, en eso has tenido razón, porque es una situación que efectivamente tienen en el tapete y van a seguir. Y eso porque lo quieren ver de esta otra forma. Es que el rol del Estado. Pero eso es rol del gobierno. El gobierno tiene la iniciativa en las materias que significan desembolso de plata, y hoy día el gobierno tiene mayoría en la Cámara y en el Senado. Pero es que puede ser mayoría electoral, sí, pero no política. En determinados casos no hay mayoría política. Es que eso es así. Lo es una demagogia. No se va a abusar de un tema de que no lo es. Entonces te voy a hacer áspero. Voy a decirte una cosa muy áspera. Ya. La demagoga fue la presidenta Bachelet al decir que iba a hacer una cantidad de cosas. No, los 6 puntos. Los 6 puntos con el apoyo de gente que después se desenganchó. Y ahora acaba de haber pero se desenganchó con la felicidad de la derecha, obviamente. Ahora ustedes están contentos que no se hayan hecho los 6 puntos. Yo te voy a decir que yo estoy triste. Sí, estoy triste, sí, porque, por ejemplo, encuentro hoy día o estos días apareció la pelea que hay, que está al final repercutiendo en nuestra comunidad entre las autoridades que coincidentemente son socialistas aquí, y eso dentro de un mismo partido. Ya no es Democracia Cristiana, porque tú casi siempre le echas la culpa a la Democracia Cristiana o a la derecha, como dices tú. Casos, a la derecha en general. Pero tenemos peleas dentro del Partido Socialista conocidas. Todo eso hay que eliminarlo. Rencillas de familia. Bueno, esa rencilla de familia hay que eliminarla o evitarla con buena voluntad, con buena coordinación, armonizarla, porque tienen una grave responsabilidad las autoridades actuales, no solamente en educación. A mí me está preocupando las perspectivas del empleo, cómo viene el empleo, particularmente en nuestra región, que es la región hasta ahora con mayor índice de empleo en la estadística. Sí, con los más bajos salarios. Sí, no es con los más bajos salarios. Monseñor dijo una cosa sobre el cooperativismo. El otro día yo planteé
de que toda esta experticia de los cesantes salmoneros, que son los que producen el salmón, ¿por qué no cooperativizarlo, como decía Jesucristo también? Cooperativizarlo, juntarlo y poner el dinero necesario y los profesionales necesarios y siguen produciendo. Bueno, convence eso a tu presidenta, para eso tenéis mayoría en el Senado y en la tú Cámara. Tienes que poner los votos tuyos también para que No, si no, eres yo cristiano, con mi voto no cuente, porque yo encuentro que con poco- Jesús, cooperativiza Oye, los cesantes. Yo ya no voto, pero preguntémosle- encuentro sí, poco sí. práctico eso. Es ¿Por muy qué? poco práctico. Perdona, porque ya ha fracasado muchas ¿pero qué veces ha fracasado? y se pierde. Todo eso ha fracasado. Bueno, preguntémosle- en este momento, Hay oiga, late de en todas las este cooperativas. momento Que no, Venezuela ya no le fracasado. está regalando Pero si no hay petróleo a cooperativa, Cuba. no hay cooperativa ya. Bueno, preguntémosle a Monseñor Bueno. su percepción respecto también a esto que estamos conversando, la percepción política de la ciudadanía respecto al gobierno, a la presidenta, que ha llegado a los niveles más bajos, un 22%, fíjese usted, que tiene de percepción la presidenta, y de ahí ni hablar las coaliciones políticas ni los partidos. ¿Cómo se convive al interior de un país que tiene la ciudadanía tan bajos niveles de percepción respecto al gobierno, a la presidenta, por todo este etape de corrupción que ha habido en el último tiempo? ¿Cómo lo ve eso la Iglesia? Me imagino que no tan separadamente, sino que también involucrada en estos aspectos que también, me imagino, los fieles comentan, y en fin, es una situación que no sé dónde va a desembocar. Bueno, yo creo que la Iglesia, como con muchas personas, comparte la preocupación por el país. Vemos una convivencia ciudadana poco amigable, vemos un desencanto, una desesperanza, una actitud de culpar siempre al otro, buscar culpable en todo, pero uno nunca se examina a uno mismo. La Iglesia está muy preocupada, ha sacado 2 cartas pastorales los obispos, llamando de partida a un diálogo, llegar a acuerdos, a lo mejor hay que reeditar grandes acuerdos, pero no es fácil porque ya está instalada el tema de la campaña presidencial. Entonces un diálogo así hay que ser gratuito también para un diálogo, hay que ser un poco generoso, así, mira, no busquemos la ganancia inmediata, miremos el país. Yo creo que el tema es muy preocupante, además de esta crisis de confianza que hay en las instituciones y la desvalorización de la política. Pero no es bueno aumentarla, porque en un país la política es importante. El Papa Pío XII dijo algo muy importante, dijo: después de la religión, la política es la forma más alta de la caridad, es decir, de la preocupación por el prójimo. Pero para el ejercicio de esa actividad tiene que guiarse por criterios éticos y por el bien común. Y eso es lo que ha faltado, las dos cosas. No se ha buscado el bien común del país, sino más bien de mi parcela, de mi grupo, de mi partido, y han fallado los criterios éticos. Y entonces se ha producido esta crisis de confianza y de credibilidad. Entonces, ¿cómo rehacer todo esto? Es una pregunta seria. ¿Cómo rehacerlo? Y ¿Cómo salimos de esto? Yo creo que no hay otra, pero para terminar, sino a través de un diálogo sereno, en que haya muchos de todas las tendencias, buscar consenso en qué cosas, grandes cosas estamos de acuerdo, y eso supone, creo yo, de parte del gobierno, escuchar también al pueblo. El gobierno tiene un programa que quiere llevarlo a cabo a toda costa, en circunstancias que yo lo mencioné antes y lo vuelvo a mencionar ahora. Esta obsesión, por ejemplo, por llevar adelante el tema del proyecto de ley de aborto. Uno dirá, no, es algo marginal. No es marginal, porque es la vida humana la que está en juego. Aprobado un proyecto de aborto, esto va a seguir después caminando y vendrá el aborto libre y después vendrá la eutanasia. Y son por las 3 causales. Sí, se parte por las 3 causales, pero usted abre la puerta y deja abierto y llega el aborto libre, como ha llegado en Europa, y después la eutanasia. Y en casos complicados. Y el tema, en casos complicados, hoy día la medicina puede resolver las cosas y tiene criterios para resolverlas. Chile es uno de los países que tiene más bajo nivel de mortalidad materna. O sea, no es verdad que mueren madres porque por salvar a la criatura se murió la madre. Son rarísimos los casos. Hoy día la medicina sabe cómo salvar ambas vidas, de eso se trata. Entonces, para terminar, el tema, el gobierno yo lo veo empecinado en llevar adelante proyectos
que hay una mayoría silenciosa, porque se dice, no, que la mayoría del país está, pero hay una mayoría silenciosa que no está de acuerdo. Yo lo dije el otro día en la Marcha por la Vida, hay una mayoría silenciosa que no se manifiesta, que no sale a las calles, que dice yo no lo haría, pero en fin, no, pero ahora se está manifestando, y es mucho más de la gente, de lo que se piensa, es gente que no está de acuerdo y que ven que aquí se están jugando cosas muy importantes. Está ahora queriendo llevar adelante el tema del matrimonio igualitario, habiendo aprobado hace poco el acuerdo de unión civil. ¿Y por qué? Porque han cedido a presiones de grupo. Entonces se llevan adelante cosas contra el parecer de buena parte de la ciudadanía y no se urge un diálogo mirando el bien del país. En eso me imagino que la Iglesia tampoco está de acuerdo con la unión de pareja del mismo sexo, entre homosexuales, y que puedan incluso adoptar. No, evidentemente que no, y menos llamar matrimonio a eso. Ya, salió el proyecto de unión civil. Pero el Papa Francisco como que está... Dejémoslo ahí. No, pero no al matrimonio, lo dice claramente en la última... El Papa muy respetuoso y la Iglesia en su doctrina es respetuosa, pero no va a llamar matrimonio eso. Pero deja que Monseñor, yo quería hacerle una pregunta a propósito de su reflexión. El individualismo, obviamente, nunca, ya nosotros estamos más viejitos, nunca habíamos visto tanto individualismo que hoy, ¿no? No importar la vida ajena también. Perder incluso la capacidad de asombro de muchas cosas. Pero a mí me interesan las causas, y creo que las causas es la política económica creada de la dictadura. Obviamente. Aquí es el país más desigual del planeta, teniendo celulares, teniendo cosas, o sea, bienestar más que incluso en otros lugares. Pero eso no basta. Yo en eso comparto con los que profesan fe, de que en definitiva los bienes materiales son las necesidades mismas para desarrollar la vida, pero no más que aquello. Pero la desigualdad grosera que existe aquí en Chile, obviamente que emana de una política económica determinada. Y eso es lo que es la causa de todo lo que se levanta la superestructura, así lo veo yo. Entonces, esos diálogos que usted puja, ¿no? Yo aquí hice mención hace poco cuando tuvimos la crisis el año 73, que Salvador Allende le había pedido al cardenal Silva Enrique de mediar para arreglar la situación. No fue posible. Y hoy día, con respecto al modelo económico, tampoco es posible. No quieren soltar el modelo económico. No quieren, por eso ustedes están pidiendo incluso ese salario mínimo ético, porque ya la gente no da más. E incluso aquí se va lisa y llanamente a una explosión social. Si es que no hay cambio en la política económica, no hay un rol del Estado. Si el mercado está, y Jesucristo hablaba de los mercaderes, no sé si se refería a este mercado neoliberal con los mercaderes de la época, que no resuelven los problemas sociales. El mercado no resuelve los problemas sociales, no está el mercado para aquello. Por eso los países y las sociedades sean instituciones que reglamenten, que protejan el derecho a la salud, a la educación. Eso está establecido por la propia Constitución de siempre, se constituyó como república, y eso no está garantizado. Entonces, eso para eso, ponerse serio los diálogos, es eso. Aquí hay alguien que no quiere escuchar, y son los poderosos de este país. Ahora, yo creo que es cierto lo que usted dice, la desigualdad muy grande, la brecha enorme, la misma Iglesia lo ha dicho repetidas veces, pero hay que ver también que hoy día el sistema económico se ha universalizado, está globalizado, no solamente Chile. Claro. Estamos inmersos en un universo global económico, entonces no es fácil. Y que hay que hacer muchas correcciones en eso, yo estoy de acuerdo también en eso. Pero creo también que aquí hay se han despertado, Chile ha subido el nivel de vida, claramente, y eso despertó muchas aspiraciones, y esas han sido también un poco exacerbadas a nivel político, por los programas de gobierno. Pero la aspiración a una educación de calidad la teníamos, con otro sistema económico. ¿No? La salud tampoco era tan mala, hay una eminencia aquí en Chile en medicina, ¿no? Entonces, no, lo otro es lo que ha aumentado la desigualdad, y eso ya provoca mucho. Yo quiero agregar algo que dice Bucar, y también para complementar su respuesta, Monseñor, y es que aparte de esta desigualdad producto de un esquema de mercado absolutamente abierto, neoliberal,
la población en Chile está bastante enferma, fíjese usted, hay que ver el tema de las licencias médicas, demasiado estrés, demasiadas preocupaciones, la gente apenas puede vivir, el saqueo de las ISAPRES, de las AFP respecto a las cotizaciones, la colusión, en fin, una sociedad que los psicólogos especialistas dicen que está bastante enferma. Nuestro país es un país que está enfermo. Entonces, aparte de esos niveles de desigualdad, de la colusión, en fin, el saqueo, también existe un problema al interior de las personas, que es el diario vivir, o cómo llegar a fin de mes, o cómo darle comida a sus hijos, a sus hijas, una sociedad que tiene buenos niveles económicos, pero que en la realidad misma, y yo imagino que usted lo sabe muy bien, mucha pobreza, mucha gente que no tiene que comer en el día a día. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esa situación? Es que ese es el desafío de la política, ese es el desafío de las políticas públicas. Bueno, los ingleses tienen dos palabras para hablar de política y políticas públicas: politics y Polity. Y policy and politics. Sí, policy y politics. Bueno, ese es el desafío. Y lo principal que se ha visto ya en la historia de la humanidad es el crecimiento, acompañado de alto nivel de empleo, y cuando faltan trabajadores, llegan de otras partes, pero sobre todo suben las remuneraciones. Si aumenta la cesantía, caen las remuneraciones. Para que haya crecimiento se requiere inversión, con cualquier sistema económico, socialista, marxista, capitalista, lo que sea, tú requieres inversiones. Si no, te va a pasar lo que pasó en este momento, está pasando en Venezuela, que incluso disminuyó la producción de petróleo en un país que era eminentemente petrolero, que tiene las mayores reservas del mundo y no tiene inversión. Sí, pero está a $30 el barril, no 110, pues ese otro ya, tema. ¿Y por qué no hizo? ¿Y por qué ha disminuido la producción? Podemos discutirlo porque se está produciendo por pero dejemos que responda, monseñor, la pregunta respecto a esta sociedad que también está con altos niveles, aparte de desigualdad, con altos niveles yo de creo enfermedad. que, déjame terminar. Sí, por favor. Yo creo que se está instalando una especie como de angustia y ahogo en Chile, porque estamos cumpliendo ahora en julio, justamente, que lo he mencionado, 3 años de disminución de la inversión. La inversión pública, aquí en la región, nuevamente están reclamando todos los políticos que ellos debieran preocuparse de que no disminuya la inversión acá, en el Ministerio de Obras Públicas, en el FNR sobre todo, en los sectores, educación, salud, etcétera, y también ha disminuido la inversión privada. Ahora, justamente en estas semanas, por casualidad, 2 o 3 semanas, ha bajado mucho el dólar porque han llegado muchas inversiones extranjeras comprando empresas chilenas. Esto es una situación circunstancial de estos días. ¿Y ahora quieren comprar la AFP? Puede que quieran comprar, han comprado pedazos de LAN, en fin, o LATAM, etcétera. Pero eso yo lo veo como una cosa circunstancial dentro de una declinación permanente de la inversión. Y me preocupa aquí en la región, porque en el país todos los años se han ido reajustando los presupuestos públicos, pero aquí ha disminuido la inversión pública. Eso lo hemos dicho, incluso en los momentos... ¿Y la privada? La privada también. Y ¿Ya? en el caso de Chiloé, lamentablemente, porque yo te lo he mencionado en otros programas, estamos con desinversión. Ni siquiera disminución del ritmo de inversión, sino que el retiro de inversiones, porque algunas inversiones están quedando demasiado atrás. Pertenencias mineras, 160 y tantos pertenencias mineras están comprando, entonces no están invirtiendo ni en el campo ni en ninguna otra actividad. Están quedando ahí poniendo la inversión a la minería. En el caso, por ejemplo, Chiloé me está preocupando porque en este momento la gente está reclamando que no se cumplieron los compromisos relativos a la marea roja. Y las movilizaciones que tuvo Chiloé. Me preocupa que no vaya a haber de nuevo movilizaciones en Chiloé, porque si ya estamos lamentando pérdidas de inversión, empresas que se quieren retirar de Chiloé porque quedan detrás de demasiadas barricadas, eso es el trabajo de la política, anticiparse, prever. Y eso es lo que yo encuentro que tienen que hacer las autoridades y no tener estas peleas familiares como dices tú. Eso es gestión dentro del modelo. Ya. Ese es el tema. Bueno, pero no ataca el modelo. Es que este es el modelo. Gestión que tú hagas, mira, con todo respeto, ya se ha comprobado que este es el mejor modelo. Pero hay que hacer políticas públicas para algunos, pues. Si eso es lo que estamos viendo, no para todos. Pues. No, pero es que con el tiempo, porque todo esto no se puede resolver lamentablemente, pero se ha avanzado. ¿Por qué tenemos tacos de automóviles? Porque toda la gente tiene
auto, o tú me dices que solamente el 1% anda en auto, y los tacos los tenemos porque masivamente tenemos automóviles en Chile, gracias a Dios. Yo soy partidario de que toda la gente tenga auto, que todos tengan... Pierden el trabajo y el banco le quita el crédito. Si ese auto es que que por anda eso, puso un 10% y el otro lo puso por el eso banco. tenemos que generar empleo. No hay propietarios de auto en la calle. Por eso prácticamente. generemos empleo, que no se nos caiga la inversión. Usemos las herramientas de la técnica económica, es un instrumento, el conocimiento es un instrumento. Usemos eso, usemos lo que se usa en el mundo, que lo hemos usado con ventaja. Ahora nos están copiando Perú y Argentina. Los que invierten buscan la competitividad, buscan el profit, el máximo profit. Ya, entonces permitamos, porque no pueden permitir hoy día Perú o Brasil, por eso están llevándose los capitales por otro lado. Sí, eso es patriotismo, nacionalismo de los empresarios. Es que déjame explicarte, ¿por qué se produce eso? ¿Te explico? Eso se produce cuando hay alto crecimiento. En otra parte los capitales se van donde hay más crecimiento. Ya, tratemos de que el alto crecimiento se genere en Chile, como lo hemos tenido. Nosotros no solo lo hemos alto hecho. Crecimiento, sino que además con alto, déjame terminar. Lo que ganan con Oye, ese capital y con alto crecimiento tú puedes extraer mayores recursos y hacer tus políticas públicas bien hechas, bien focalizadas, orientando primero los recursos a los más necesitados y después ir a la gratuidad total, pero primero a los que más requieren. Tenemos el problema del Sename a propósito, de que niñitos totalmente carenciados fallecen. Muy bien, donde ahora, debiera cubrirlo el Estado debiera, y el Estado no cumple su rol, y ahí es donde están muriendo los niñitos. Ahora escuchamos la fundamentación y la respuesta también sobre todo este panorama complejo, monseñor, en nuestro país, que no es fácil tampoco de abordar. Bueno, nadie tiene una respuesta global, pero usted decía, don Francisco, algo que es cierto: hay una mentalidad hoy día muy individualista, eso es verdad. Cada uno piensa en sí mismo, el yo, y se ha perdido el sentido del bien común. Entonces hay que hacer una labor educativa muy importante también, en esto los medios de comunicación son muy importantes, de promover una cultura más de la solidaridad, una cultura más del olvido un poco de uno mismo, solamente de mi bienestar, y velar y mirar por el bienestar de los demás. Creo yo que eso, y esto hay que hacerlo primero en la familia, partir con la familia, es que los padres de familia tienen que educar a sus hijos en un sentido más solidario, más generoso, de no tenerlo todo, de que tiene que ser salió este invento tecnológico, tengo que tenerlo, que tengo que tener la zapatilla de tal marca, y los padres vamos dando, endeudándose para satisfacer a sus hijos. Lo mismo en los colegios, ¿no? El sentido de solidaridad, el sentido de bien común. Y yo quiero destacar una iniciativa, yo sé que es un trabajo a largo plazo, pero yo creo que ahí hay una labor, y es una buena parte de la labor de la Iglesia, de formar conciencias nuevas, formar la conciencia de los niños, de los jóvenes, de los adultos, una conciencia no individualista, sino más solidaria, más fraterna, más de bien común. La doctrina social de la Iglesia en ese sentido aporta mucho. Existe una iniciativa en el país, a que se acaban de celebrar los 10 años desde que comenzó, que se llama la Escuela o la Academia de Líderes Católicos Juveniles. ¿Dónde fue eso, monseñor? Fue en Santiago, en la Universidad San Sebastián. Es una iniciativa que nació en la Universidad en Concepción, cuando estaba el cardenal Esati ahí, y que va formando jóvenes de enseñanza media y universitarios en los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, que son, bueno, la subsidiariedad, el sentido solidario, el valor de la persona humana, los derechos, los deberes, etcétera, etcétera. Y entonces se van formando, ya se han formado 5.000 jóvenes a lo largo del país. Esto lo asume la diócesis, pero llama a jóvenes de colegios o de universidades o de parroquias que quieran hacer este proceso de formación. ¿Y qué es lo que pretende? Es eso, es formar líderes juveniles con un sentido de generosidad, un sentido de bien común, que estén embebidos en los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia y que luchen por una sociedad nueva, vayan paso a paso en su ambiente, ¿no es cierto? En su ambiente de joven, en su ambiente de universidad, en su ambiente de familia, en su ambiente de barrio, ir creando una nueva mentalidad y que vayan surgiendo iniciativas de bien común.
Ahí estarán, ¿no es cierto?, lo que se hace con Chile, el Techo Chile, la construcción, y ir avanzando en esa iniciativa y muchas otras, hasta que esto vaya permeando un poco más el país. O sea, hay que hacer un trabajo de formación de conciencia de personas con un sentido más de bien común, más de solidaridad, y nosotros estamos trabajando fuerte en eso. Muy bien, y nosotros también vamos a nuestra segunda pausa comercial, segunda y última. Ya volvemos para el último bloque, seguir conversando con Monseñor Cristian Caro. Ya volvemos. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Si tienes televisión HD de BTR, tenemos una muy buena noticia para ti. Incluimos 13 nuevos canales HD y cada uno es un mundo por descubrir. Como Animal Planet HD, un espacio increíble donde verás cada detalle como si estuvieras ahí, sin moverte de tu asiento. O Nick Jr. HD, el mejor lugar para que tus hijos jueguen y aprendan al mismo tiempo. Si eres cliente de televisión HD de BTR, disfruta de los 63 canales HD incluidos. Si aún no la tienes, contrátala hoy. BTR, vívelo hoy. Muy bien, y ya estamos aquí en el último bloque de su programa Agenda Abierta, compartiendo con Monseñor Cristian Caro. Monseñor, quiero preguntarle ahora respecto a una situación bastante tirante y con alta tensión desde hace un tiempo hasta esta parte, y me estoy refiriendo a la situación que vive la iglesia en Osorno con el obispo Barros. Tengo entendido que todavía hay una situación ahí compleja entre los fieles y el obispo, incluso eso fue también complementado con las palabras del propio Papa Francisco, quien hace poco tiempo atrás trató a los osorninos de alguna otra manera como tontos, como de izquierda, en fin, lo cual causó bastante molestia. ¿Ah? A nosotros los de izquierda también. Claro, entonces, ¿cuál es su percepción? Una, respecto a la situación del obispo en Osorno, donde también se le asocia, tal vez justa o injustamente, no lo sabemos, con el caso Caradima y todo este revuelo que ha causado la iglesia en Osorno, y también, por supuesto, las palabras del Papa. A ver, sí, ha sido una situación difícil desde que fue nombrado por el Papa. Yo estuve cuando él tomó posesión, hace 1 año y 4 meses ya, que fue una protesta, pero muy violenta, no fue una cosa así de simplemente decir no estamos de acuerdo, sino que hubo una acción violenta al interior de la catedral, volaron nuestras mitras, en fin, todo el tiempo gritando, hubo que celebrar la misa, todo apuradito, tuvimos 20 minutos en silencio esperando que se callaran, no, y siguieron gritando, etc. Bueno, pero yo pienso que poco a poquito se van dando pasos de aceptación. O sea, de partida yo no diría que está totalmente como la iglesia dividida absolutamente. Hay un grupo, sí, de laicos que están en una actitud de resistencia. Eso es porque lo asocian al caso Caradima, al obispo. Sí, el tema originalmente fue eso, es decir, que él había sido encubridor, esa era la acusación de que él había sido encubridor de los abusos del sacerdote Caradima. Pero el Papa, él fue, el Monseñor Barros, en su momento,
fue citado a declarar por la jueza civil, digamos. Hubo un proceso civil y un proceso canónico. El proceso canónico en Roma dictaminó que efectivamente el padre Caradima había cometido abuso y que lo sacó del ministerio sacerdotal y lo llamó a llevar una vida de penitencia y oración, y que no podía hacer ningún acto público ni tener contacto con sus antiguos feligreses. A nivel civil hubo un proceso, pero que no finalmente se prescribió, porque estaban prescritos tiempos. La Iglesia pidió para el proceso canónico que no hacer uso de la prescripción. Eso fue la Iglesia dijo: eliminemos eso de la prescripción y que se haga el proceso canónico. En cambio, a nivel civil se valió la prescripción. Falló la República una vez más. La prescripción, y por eso no. Pero Barros fue citado a declarar en el proceso civil y no hubo ninguna acusación contra él. ¿Y las palabras o los dichos del Papa? A eso el Papa dice que él estudió personalmente todos los antecedentes y que no había ninguna, objetivamente no había ninguna acusación, nada que pudiera ser obstáculo para el nombramiento de él. ¿Y los dichos sobre los feligreses de Osorno? Bueno, él hizo esos dichos. Sí, ya, pero es que, bueno, fueron cosas que él dijo al pasar en la audiencia. Eso lo hace bien humano él, ¿eh? Sí, pues, él lo dijo al pasar en una audiencia, que hubo la audiencia en la plaza. No, si le grabaron. Sí, lo sé, lo grabaron. En la plaza de San Pedro estaba el vocero de la conferencia, o el ex vocero de la conferencia episcopal, que estaba con su familia y había ido en un plano de descanso, porque le habían dicho que descansara. Y él estaba en primera fila y cuando pasó el Papa saludando se presentó, dijo: yo soy fulanito de tal y soy vocero. Pero yo pensé que era una conspiración de los Buzdei. Él no iba en calidad de vocero. Lo que pasa, Monseñor, es que Bucat se siente dolido porque atacó a la izquierda. Bueno, y él no iba en calidad de vocero y le dijo: le traigo el saludo de los fieles del fin de Osorno, que lamentablemente es una iglesia que está sufriendo mucho. Y ahí el Papa habló. Y habló de corazón, por lo que él dice, lo que él siente. Bueno, mal informado. Pero ¿a qué voy yo? Podemos detenernos mucho en los detalles. Fue nombrado, el Papa dijo: yo hice todos los estudios, no hay ningún antecedente para que obstaculice que el obispo Barros, que lleva 20 años de obispo, pueda asumir una diócesis, y lo nombró, con pleno conocimiento del caso. ¿Y cómo está la situación hoy día? Hoy día, a eso iba. Hoy día yo diría que está más tranquilo. De partida hay un sacerdote, que lo voy a nombrar porque él lo hizo público, el padre Pedro Klien, que es muy prestigiado en Osorno, un sacerdote alemán que lleva, no sé, 50 años en Osorno. Con la aldea juvenil. Ha hecho obras muy importantes, aldeas, trabajo con los universitarios, en fin, tiene un cinerario, qué sé yo qué. Junto con el padre Vicente Gottschalk. Sí, claro. Bueno, entonces él... ¿Tú eres la congregación? Él era un poquitito el mentor del grupo de los laicos rebeldes. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque también hay ateos y agnósticos que nunca se han acercado, que hacen... No, dentro de la iglesia él estaba en esa actitud. Pero él recientemente sacó un comunicado llamando al grupo de estos laicos rebeldes a dejar esa actitud y incorporarse y aceptar esta situación. Y él está yendo a las reuniones que había dejado, y está yendo a las reuniones de presbiterio. Bueno, este grupo de los laicos así rebeldes dijeron que ellos reconocían la autoridad moral, en fin, del padre Pedro, pero que ellos iban a continuar con él. Pero en realidad yo veo que ha disminuido, porque yo lo llamo, le pregunto, ha disminuido el grupo de los que se manifiestan. Hay gente, claro, católica, que también está un poco así desconcertada y que se incorpora tímidamente a las cosas, y el obispo que le hacían, lo funaban en el fondo, cuando iba a confirmaciones, se ponían afuera y vociferaban, tanto que en parroquia le decía: mejor Monseñor no venga, porque la fiesta de los jóvenes se va a transformar en un drama. Y la iglesia tampoco nos va a dar pie atrás para sacarlo. Eso la iglesia no lo va a sacar, porque el Papa siempre, la iglesia ha defendido mucho la libertad que tiene para el nombramiento, y no actuar por presiones ni de política, ni estatales, ni personales, ni de grupo. Entonces yo creo que ha sido doloroso, que va a ir poco a poco
ganando espacio el obispo, pero con una cosa muy sufrida. Una cosa muy sufrida. Bucat y Carlos Ignacio. Sí. Yo creo que el Papa se equivocó, así sin lugar a dudas. Se equivocó en su dicho, por supuesto, ¿no? Ahora creo que no se equivoca con respecto a lo que está ocurriendo en Argentina, la penuria, las alzas y todo eso, que nos vamos a llenar de argentinos aquí, incluso estaban viniendo a comprar alimento acá, ¿no? Y ropa también. No, ropa y esta electrónica sí venían, por la simetría económica con el Mercosur, porque este es un verdadero puerto libre para ellos, pero ahora vienen a comprar comida, ¿no? Están viniendo, a partir de la semana pasada, ya están viniendo muchos argentinos a comprar comida, como antes lo hacían los chilenos allá, iban a comprar remedio, ¿no? Entonces, bueno, pero en eso el Papa sabe lo que viene con Macri, una cosa complicada, penuria para el pueblo argentino, y él se manifestó, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, no así con lo de Osorno, ¿no? Pero aquí lo que se está encubriendo en el fondo, y lo que me interesa, es Caradima y su fechoría. Él viene cometiendo fechoría hace muchos años. Yo me acuerdo que incluso estuvo protegiendo a los asesinos del general René Schneider, ¿no? Eso fue en Santiago. En Santiago, en el bosque. Él me parece que estaba en la iglesia del bosque, ¿no? Al llegar a Tobalaba, por ahí cerca. Y él estuvo implicado. Y nosotros sabíamos eso. Osa, Melgoza, unos delincuentes, más Osa, estos niños de la aristocracia chilena que estuvieron asesinados y después Pinochet los mandó a Sudáfrica, ¿no? Entonces él ya estaba en eso. Incluso Osandón también. ¿En qué programa estás tú, Bucat? Porque Monseñor acaba de decirnos acá que... No, es que yo quiero ir a ver el tema de la justicia. A Monseñor Caradima se lo sometió a un juicio civil y a un juicio canónico. Y el juicio civil prescribió, en cambio que el juicio canónico lo sancionó, y las sanciones te la acaban de explicar cuáles fueron. Sí, pero tú mezclas a Monseñor Caradima con Monseñor Barro y Monseñor Barro con los antecedentes que hay de todos estos procesos. No, pero es que estábamos criticando a los estados. Otra cosa, no iba a Barro, yo iba a Caradima. Pero Caradima está castigado por la iglesia. No por la justicia ordinaria, pues. Porque lo prescribieron y la iglesia pidió que no lo prescribieran. Y a veces los cambian de países cuando caen en este tipo de cosas. Entonces también eso es lo que le molesta al ciudadano también. Sí, pero por eso están las explicaciones, porque hay desinformación. Hay mecanismos. ¿Qué mecanismo recomiendas tú? Porque aquí ya hubo un proceso civil. Yo he escuchado muy atentamente las víctimas que el Monseñor Errázuriz tampoco lo recibía. Ellos también tienen una muy mala opinión. Las víctimas de Caradima tienen muy mala opinión de Errázuriz, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces yo lo escucho y yo les creo. Las víctimas, para ellos hablar, pero es someterse una vez más al flagelo, claro, ¿no? Entonces yo no tengo por qué no creer. De acuerdo. La iglesia ha reconocido, y el arzobispado de Santiago en específico ha reconocido que actuó con lentitud y que inicialmente no creyó las acusaciones por el... Las víctimas han sido más duros. Porque el prestigio... Las víctimas han sido mucho más duros con el comportamiento que tuvo el clero chileno con respecto a esas víctimas. No entiendo. No es que fue lenta, sino que fue otro adjetivo han utilizado ellos con respecto digo yo que el arzobispado de Santiago ha reconocido que su proceder fue lento en admitir la verosimilitud de esta acusación, a escuchar a las víctimas, ¿ya? Pero cuando vio que la cosa era seria, se movilizaron. El arzobispado mismo mandó inmediatamente los antecedentes a Roma. Entonces hay que ser objetivos también, y en este momento pues, si Caradima está castigado es porque la iglesia... Esos son los abusos, ¿no? Eso es la objetividad. Bueno, eso es lo que la iglesia ha reconocido y por eso lo tienen castigado. Carlos Ignacio, tú ibas a comentar algo. Bueno, era aclarar eso y volver un poquito al tema de la... ¿Tú querías ir a la educación? ¿Tú querías ir a la glosa? No, yo creo porque vamos a tener tiempo, porque eso se va a repetir y yo creo que vamos a volver a chocar con lo mismo. Ya estamos redondeando para terminar, así que por favor, adelante, Carlos Ignacio. Quería volver quizás al origen de nuestra conversación, que somos humanos, somos personas, formamos instituciones, organizaciones, tenemos la familia, y en todo nuestro proceder cometemos errores, a veces bien intencionados o mal intencionados.
Y aquí estamos viendo que, a mi juicio, la Iglesia procedió bien y otras instancias procedieron mal. La Iglesia procedió bien, aunque con cierta tardanza, porque demoró en reconocer, pero procedió bien. El hecho de que el proceso civil haya prescrito no responde a la Iglesia. Es muy buen feligrés, Carlos Ignacio. No, pero estoy hablando sobre los antecedentes Sí. que todos tenemos. Estos son antecedentes públicos y tenemos que poner cuidado porque a veces podemos estar en desacuerdo con alguna opinión de la Iglesia, pero en este caso no es así. Y la Iglesia lo ha explicado varias veces, pero hay gente que no quiere escuchar o no quiere entender, insiste con lo mismo, y las fallas no están en la Iglesia. La falla de la Iglesia fue tal vez el atraso. Como la Iglesia ha reconocido. Sí, y la Iglesia, fallas, pues, mira, y la Iglesia tiene y va a seguir teniendo fallas. La política, los partidos políticos, donde yo me incluyo, tenemos y vamos a seguir teniendo fallas. Tenemos que trabajar para mejorar nuestro desempeño, lo que somos, porque somos humanos. Pero yo creo que dentro de todo, con todas las dificultades, la Iglesia va a recuperar su prestigio, pero no va a poder evitar nunca que se repitan algunas situaciones porque somos humanos, todas las instituciones, y tenemos fallas siempre. Sería entonces nuestro trabajo a resolver eso, terminar con el celibato, por ejemplo. No creo que esté ahí, puede en algunos casos hacer causa, pero yo creo que el tema más de fondo es que hay que luchar cada día y por una coherencia de vida, a todo nivel. Y también la Iglesia ha tomado medidas, por ejemplo, respecto a los seminarios, respecto a la vida de los sacerdotes, respecto a los procesos. Ahora mismo el Papa sacó un decreto para los obispos que han sido negligentes en el tratamiento de casos de abuso. O sea, yo creo que se ha hecho, la Iglesia en Chile ha creado la comisión, en todas las diócesis, la Comisión de Prevención de Abuso y Acompañamiento de las Víctimas. Yo creo que pocas instituciones están haciendo en este tema lo que la Iglesia ha hecho, porque ha sufrido mucho con ese tema. Pero en todas las diócesis hay una comisión diocesana de prevención de abuso y de acompañamiento de las víctimas. ¿Y qué se está haciendo? Primero, crear conciencia en los colegios, en los catequistas. Hemos tenido reuniones con catequistas, con colegios, para mostrar este tema, estar atento a las cosas que puedan, y en esta comisión que haya profesionales, por ejemplo psicólogos, abogados, que ayuden al obispo a cómo enfrentar casos que se den. Monseñor, pero ¿sabe lo que va a pasar? Solamente una cosa, muchas jóvenes me han preguntado por qué no pueden llegar al cardenalato las mujeres. ¿Por qué no pueden ser parte de la curia? Tienen que llegar primero a ser, para poder ser sacerdote. Primero tendría que ser diácono y sacerdote. El Papa creó una comisión para estudiar el tema del diaconado. Casi todas las instituciones ahora, las mujeres y la igualdad. Escúcheme. El Papa creó una comisión para estudiar el tema de la posibilidad del diaconado femenino. ¿Por qué? Porque en la Escritura aparece mencionado en las cartas de San Pablo algunas diaconisas. Ya. Pero un tema que históricamente no es claro, si eran realmente diaconisas en el sentido que eran mujeres que habían recibido el sacramento del orden, porque el diaconado es un sacramento. El sacramento del orden en el grado de diácono, el grado inferior. Después viene el segundo grado, que es el sacerdocio, y el tercer grado, que es el episcopado. No está claro que las diaconisas que aparecen en el Nuevo Testamento sean de este grado inferior. Puede ser, pero no está claro. Por eso el Papa creó una comisión para estudiar. ¿Por qué en el segundo grado, que son los sacerdotes, y en el tercero, que son los obispos, está el Papa Juan Pablo lo descartó? Lo descartó. ¿Por qué? Porque dice, Jesucristo eligió varones para el ministerio apostólico. O sea, dentro de los apóstoles solamente hay varones, pudiendo haber habido mujeres, porque Cristo tuvo una discusión al respecto sobre Cristo tuvo una actitud de incorporar a la mujer. Hizo algo que no hacían los maestros religiosos en la época de él, que era misionar con mujeres. Aparece en San Lucas. O sea, podemos, monseñor, pensar que algún día pudiese haber una mujer papa. Una papisa.
Yo creo que no, porque la Iglesia no va a sentirse que pueda enmendarle la plana a Jesucristo, que eligió apóstoles solamente varones. Pero es una visión muy machista desde el punto de vista también del feminismo. Seguramente y ahí después terminamos que no pagan lo mismo las mujeres que los hombres. Quiero agregar algo, poquito que pasó aquí. El Monseñor habló de la globalización y habló de la cantidad de medidas de todo orden que ha venido tomando la Iglesia chilena para que no se repitan estas situaciones. Eso es lo que ha hecho la Iglesia chilena. Pero como estamos, ojalá, en Irlanda, ojalá, porque puede haber un problema parecido a alguno que ya haya ocurrido acá en Chile, pero en Brasil o en Colombia o qué sé yo, y también le va a caer el costo de opinión pública a la Iglesia chilena. Porque es universal. Claro, porque es universal y estamos, y ahora es más universal que antes porque estamos globalizados, y especialmente en estos casos estamos globalizados para las cosas malas. La última pregunta, porque ya estamos finalizando el programa, Monseñor. También el Papa ha encargado estudiar también la posibilidad de transparentar las finanzas al interior del Vaticano, y hemos visto también corrupción de mucho dinero, maletines, en fin, hasta incluso asociado con la mafia italiana, y la filtración de documentación e información sobre las finanzas del Vaticano. Y también es cierto, cuando uno va al Vaticano y ve la estructura, los cuadros, tanta riqueza que hay ahí, la opulencia llama bastante la atención. Me imagino que el Papa también le llamó la atención y quiere tratar de transparentar también los recursos que maneja el Vaticano. Bueno, es que ahí yo separaría dos cosas. Una cosa es el patrimonio cultural y artístico. Es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo va a vender? ¿Lo va a rematar? No. O sea, eso es un patrimonio de la humanidad. Ahí está la humanidad. Pero la acción de la empresa. Pero la otra cosa es lo de la transparencia. Y eso el Papa ha puesto mano en eso y ha creado una comisión especial y se está trabajando. Y se está trabajando también eso en Chile, en las diócesis. Y los bancos, tienen interés en los bancos, qué sé yo. En transparentar las cosas. La educación, en la Nosotros, por dar un ejemplo bien humilde, vemos esto. En la revista que tenemos en el Arzobispado, el boletín, publicamos cuánto se recibe en el 1%. Ah, mire, ¿y cómo se llama la...? Mar Adentro. Mar Adentro se llama, y todo, 2 veces al año, y sobre todo al final del año, parroquia por parroquia. Esto se recibió por mes. Esto se recibió por el 1%, sea que la persona lo dio en su casa o que pidió que le descontaran de tarjeta de crédito o Visa, Falabella, esas cosas. Entonces eso está ahí y uno puede decir, mira, esta parroquia recibió tanto, y ¿qué se hace? También dice, ¿y qué se hace con esa plata? El 40% va al arzobispado, el 40%, el 45% va al arzobispado, el 55% queda en la parroquia. ¿Para qué? Para los gastos de mantención de la parroquia y para el párroco. ¿Qué hace el arzobispado con el 45% que recibe? Le financia a los sacerdotes la salud y la jubilación, pero no le da ningún sueldo mensual. Oiga, los sacerdotes no reciben. A propósito de eso y a propósito y 1% que lo mandamos a Roma. Perfecto. A ayudar al Papa para la obra de caridad. No es que Roma nos ayude a nosotros, es al revés, nosotros ayudamos a Roma. Importante punto ese, Monseñor, y para finalizar, usted acá tocar el punto respecto a las jubilaciones en Chile, que están en manos de las AFP, las empresas privadas, y que la jubilación para las personas propiamente tal es absolutamente una miseria. Su opinión, por favor, y una duda que yo tengo, ¿qué pensión reciben también los sacerdotes cuando se jubilen o no tienen jubilación? Nosotros tenemos una jubilación propia que se llama la Mutual Pax de Chile. Y es distinta. Es distinta, es una cosa. No es como el Capredena ni la Dipreca, no, es privada. Es privada. Como la ex señora del diputado Andrade tampoco. Es una cosa privada en que los obispos tienen que pagar una mensualidad o anualmente por la jubilación de los sacerdotes y por la salud. ¿Y en qué consiste? Que a los 70 años el sacerdote cuyo obispo ha pagado tal día, digamos, recibe 8 UF mensual. Esa es la jubilación, a los 70 años. No es una jubilación digna, pues menos de 250. Es menos. Es lo que se puede, es lo que se puede. Y a los 75 años, así que yo estoy recibiendo eso ahora. Pero sigue ejerciendo. Sí, por eso digo, a los 70 años, aunque uno sigue ejerciendo, uno empieza a recibir eso. Y a los 75 años eso sube 3 UF más. Es una jubilación regular. A 11. Ahora hay una reforma para subirlo a 15.
pero hasta el momento son 11. ¿Y su opinión respecto a las pensiones míseras que pagan? Ahora, hay sacerdotes que por ejemplo, que son capellanes de las Fuerzas Armadas, tienen por otro lado eso, otra cosa, porque ellos están, o los que son profesores y que están contratados, claro. Y las monjitas, dígame, las monjitas reciben sueldo, salario. No, las monjitas son comunidades, entonces la comunidad, ellas no tienen aportes propios, no tienen nada propio, sino que es la comunidad la que los alimenta. ¿Y por qué ese 1% que mandan al Papa, por qué no se lo pagan a las monjitas que trabajan harto? Bueno, es que cada comunidad, el arzobispado sería imposible que pudiera alimentar a cada monjita. Cada comunidad tiene que hacerse cargo, autosustentar. Está preocupada las monjitas, pero lo que yo digo también, pues si son trabajadoras, pues. Lo que yo digo es que de la fe. Ciertamente que a nivel civil, llamemos así, hay que enfrentar el tema de las pensiones. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Bueno, y nuestro país es una comunidad más grande, que tiene que organizarse para cada vez ir subiendo también las remuneraciones, y para eso se requiere crecimiento. No se pueden subir las remuneraciones, inversión y crecimiento, no se pueden subir, por eso hay que poner cuidado a las buenas políticas y redistribuir. Muy bien, y así estamos finalizando este capítulo de su programa Agenda Abierta, donde por supuesto agradecemos la importante visita y también su participación de Monseñor Cristian Caro aquí en Agenda Abierta. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, don Gerardo. Y también, por supuesto, agradecemos, como siempre, la importante presencia de nuestros panelistas, don Carlos Ignacio Kuchel, hombre de Renovación Nacional, y don Francisco Bucat, ex hombre del Partido Socialista y del MAS, tengo entendido. Así es. Y hoy día independiente. No tengo organización. ¿Tiene su organización propia? No está registrada. Perfecto. ¿Políticamente agnóstico o ateo? Ateo. Muy bien, así agradecemos también su constante preferencia con Vértice TV, la señal 12 BTR para toda la región de los lagos, y por supuesto muchas gracias por preferirnos cada fin de semana, y durante la semana también nos puede ver en su programa Agenda Abierta. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.